Bien, ahora en este nuevo capítulo lo que nos vamos a concentrar es en el modelado de sistemas eléctricos y electromecánicos. Primeramente, en este tal vez primer video, lo que voy a hacer es un repaso de conceptos relacionados con electrostática y electrodinámica. Entonces, vamos a iniciar con el concepto más importante o el concepto más elemental en la teoría electromagnética, que corresponde al de carga. Esta es una propiedad que tiene algunas partículas y puede clasificarse únicamente de dos formas, como positiva o negativa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en sus cursos de física general les enseñaron que, por ejemplo, si yo tengo una serie de cargas fuente, es decir, cargas que están inmóviles, estas cargas van a generar una fuerza sobre una carga de prueba que va a ser proporcional a la magnitud de las cargas y al inverso del cuadrado de la distancia que separan las cargas. ¿Ok? Entonces, esta fuerza viene descrito por algo que se conoce como la ley de Coulomb. ¿Ok? Ahora bien, una carga estacionaria, es decir, una carga que está fija en el espacio, puede producir un campo eléctrico tal y como se muestra en la figura. ¿Ok? Entonces, normalmente, si esto fuera una carga positiva, esta es la forma del campo eléctrico asociado a esta carga que tenemos acá. El campo eléctrico es un vector bastante especial y tiene la característica de que el rotacional de E viene siendo igual a cero. Esto físicamente lo que significa es que las líneas de campo jamás se van a cruzar. Entonces, matemáticamente, el campo eléctrico se puede calcular de la siguiente forma. Podemos expresarlo simplemente como el vector E va a ser igual a la fuerza Coulomb dividido entre la carga de prueba. Ahora bien, en casos donde la distribución de carga es compleja, es decir, donde no tenemos una carga puntual, sino una distribución de carga que puede ser lineal, puede ser superficial o puede ser a lo largo de un volumen, se puede echar mano de algo que se conoce como ley de Gauss para hallar el campo eléctrico. Entonces, esta ley de Gauss viene en dos sabores. Esto que tenemos aquí a la izquierda es la forma diferencial y lo que tenemos a la derecha es la forma integral. ¿Ok? Entonces, de esta forma, uno puede relacionar la densidad de carga ρ y el campo eléctrico, simplemente determinando una superficie adecuada que encierre la densidad de carga y así podríamos entender y calcular el campo eléctrico en cualquier punto. Ahora bien, si en lugar de tener una carga estacionaria lo que tenemos es un flujo de carga, lo que estamos hablando es de una corriente. ¿Ok? Entonces, en el sistema internacional, la unidad correspondiente es el amperio y corresponde a un coulomb entre segundo, donde coulomb es la unidad asociada a la carga. Ahora, por convención, si un electrón que por defecto tiene carga negativa se mueve, por ejemplo, de izquierda a derecha, vamos a decir que la corriente apunta hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta figura lo que tenemos es una serie de cargas. Cada una de estas cargas, cada uno de estos electrones tiene una carga menos E, de tal forma que si estas cargas se mueven hacia la derecha, la corriente va a ser positiva hacia la izquierda. Esta es una convención un poco desafortunada porque es un poco contraintuitivo. Es decir, si los electrones se mueven hacia la derecha, la corriente va a ser positiva si apunta hacia la izquierda. Y es también importante recordar que la corriente es una cantidad vectorial. Ahora bien, un caso interesante es el de un conductor, el cual se define como un material que contiene electrones de conducción que no están ligados al core del átomo. Aquí el core va a representar tanto el núcleo como los protones asociados al núcleo, pero además a los electrones que sí están ligados al núcleo, ¿ok? O que sí están ligados, digamos, a, digamos, electrones que no son libres, pues, ¿ok? Todo eso conforman lo que vamos a llamar como el core del átomo.
Entonces, en la figura de la izquierda lo que tenemos es una red cristalina y esos puntitos negros corresponden a los electrones. Entonces, un conductor va a tener electrones de conducción. Normalmente, las velocidades de estos electrones están asociados a las temperaturas y normalmente las velocidades, en ausencia de cualquier tipo de fuerza, tienen, digamos, orientaciones aleatorias. En la figura de la derecha lo que tenemos es este mismo red cristalina, pero sobre el cual se le está aplicando un campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si el campo eléctrico es el que se muestra en la figura, lo que vamos a tener aquí es una acumulación de carga positiva y lo que van a hacer los electrones que tienen carga negativa va a ser, a sentir, van a ser atraídos hacia esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, en presencia de un campo eléctrico, como se observa en la figura, se genera una fuerza que desplaza a los electrones a la superficie, desarrollando así una diferencia potencial entre ambos extremos. ¿Ok? Este comportamiento en que la carga se acumula sobre un determinado conductor se basa en el concepto de capacitancia. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos es dos placas paralelas, que están de hecho de un material conductor, es decir, de un material que tiene electrones de conducción, vamos a decir que cada placa tiene un área A y están separados a una distancia D. En el momento en que yo conecto esto a una fuente, con esta polaridad que se muestra en la figura, poco tiempo después, lo que vamos a observar es que se va a ir acumulando en la placa superior una carga total más Q y una carga menos Q en la placa inferior. ¿Ok? Entonces, la diferencia potencial eléctrico entre las placas va a ser proporcional a la carga acumulada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es proporcional a la carga acumulada y el potencial eléctrico es proporcional al campo eléctrico. En consecuencia, la diferencia de potencial entre las placas paralelas va a ser proporcional a la carga acumulada. Ahora, la constante de proporcionalidad entre la diferencia potencial y la carga acumulada se conoce como capacitancia y se expresa de la siguiente manera. C igual a Q entre V. De esta forma, entonces, la capacitancia es un factor que involucra principalmente parámetros geométricos. Va a involucrar, por ejemplo, em, el área de las placas paralelas, la distancia de separación entre las placas paralelas, entre otras cosas. Ahora, mientras que una carga estacionaria produce solamente un campo eléctrico, un flujo de carga, es decir, una corriente, va a generar un campo magnético. Al campo magnético se le asocia la letra B. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, tal como se muestra en la figura, yo tengo una corriente tal como se muestra acá, si la corriente apunta hacia arriba, eso significa que los electrones se están moviendo hacia abajo. Lo que vamos a tener es un campo magnético como el que se muestra en la ilustración. Y ese campo magnético va a ser más fuerte conforme más cercano está de la corriente. ¿Ok? De forma análoga, entre más alejado yo esté de la corriente, menor será su campo magnético. Ahora, la fuerza que experimenta una carga Q, que se mueve con una velocidad v en un campo magnético B, viene dado por algo denominado fuerza de Lorentz. ¿Ok? Esta fuerza de Lorentz es una cantidad vectorial. Vean que depende del campo eléctrico y además del campo magnético, considerando la velocidad que lleve la carga. ¿Ok? Ahora bien, entrando en el campo de la electrodinámica, es importante entender que para que haya una corriente tiene que existir una fuerza que empuje esas cargas, ¿ok? De esta forma se suele definir algo que se conoce como densidad de corriente y se le asigna la letra J. Entonces, esta J va a ser igual a un sigma por un F minúscula. Este sigma es la conductividad del material.
y F es la fuerza por unidad de carga. Entonces, F minúscula va a ser F mayúscula entre Q, donde ese F que está ahí va a ser la fuerza que va a hacer que se muevan las cargas a lo interno de un conductor. ¿Ok? Entonces, la fuerza de Lorentz se puede reescribir de la siguiente forma. ¿Ok? Vean que haciendo uso de esta definición de F minúscula como F mayúscula entre Q, yo puedo reexpresar la fuerza de Lorentz de esta manera. Densidad de carga va a ser igual a sigma por el campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad y el campo magnético. En el caso en que las cargas se desplazan por un conductor, usualmente esas cargas se mueven a una velocidad muy pequeña. Literalmente se mueven a la velocidad de un caracol. ¿Ok? Entonces, normalmente, como V es muy pequeña, uno puede simplificar la expresión anterior y simplemente escribir como densidad de corriente igual a sigma por campo eléctrico. Y esto que está acá es lo que se conoce como la ley de Ohm. Ahora bien, esto puede parecerles a algo parecido a cualquier cosa menos la ley de Ohm que uno tal vez está acostumbrado a los cursos de física general. En realidad, esta expresión es verdaderamente la ley de Ohm. ¿Ok? Ahora vamos a ver que para un caso particular vamos a obtener la expresión usual que es V igual a I por R. Entonces vamos a considerar el caso donde yo tengo una barra sólida de largo L y área de sección transversal A hecho de un material que tiene una conductividad sigma, como por ejemplo este que está aquí. Entonces vamos a decir que esa barra está sujeto a un campo eléctrico y uno podría demostrar, sabiendo el campo eléctrico, que la diferencia de potencial entre estas dos caras viene dado por L entre sigma por A por la corriente. ¿Ok? Entonces, los parámetros relacionados con la geometría y el material, como L, A y sigma, se pueden agrupar en uno solo y se le puede denominar simplemente como resistencia. Y de aquí entonces viene que, por ejemplo, V, es decir, la diferencia potencial entre ambos extremos va a ser simplemente I por R. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar que tenemos una espira sobre el cual pasa una corriente que va a generar un campo magnético tal y como se muestra en la figura, ¿verdad? Entonces ya vimos que una corriente genera un campo magnético. Si yo ahora lo que tengo es una configuración de forma de espira, lo que voy a obtener es unas líneas de campo magnético, los cuales van a ser más densos cuando estos pasan a lo interno de estas espiras, ¿ok? Podríamos definir algo que se llama flujo magnético y podríamos relacionarlo con la corriente que pasa por esa espira. Entonces podríamos decir que el flujo magnético va a ser proporcional a una constante L y por I. Es decir, el flujo magnético va a ser proporcional a la corriente. Entre mayor sea la corriente, mayor será el flujo magnético. Lo que me indica esa letra L va a ser la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Y esta L le vamos a llamar inductancia. Ahora, la naturaleza tiene un comportamiento bastante curioso y es que si existen variaciones de corriente, el sistema o la naturaleza va a tratar de em, retornar a su estado original. Es decir, en el momento en que esta configuración experimenta una variación en la corriente, lo que se va a generar es una fuerza contraelectromotriz que viene dado por simplemente L multiplicado por la variación de la corriente con respecto al tiempo. El signo menos lo que indica es que esta fuerza se opone a la fuerza que está moviendo a las cargas. ¿Ok? Entonces, en resumen, siempre que hay una fluctuación o una variación de la corriente en función del tiempo, o con respecto al tiempo, mejor dicho, lo que se va a generar es una fuerza contraelectromotriz que va a tratar de retornar el estado a su estado original. Bien, entonces, habiendo hecho este breve repaso de estos conceptos de electrostática y electrodinámica, ya tenemos lo básico para comentar
algunas cuestiones importantes relacionadas con la teoría de circuitos.